ya está aquí, Señor, dispuesto para oír tu palabra, Señor, en este tiempo que continúa. Creemos que tú sigues hablando, creemos que tú sigues, Señor, expresando tu voluntad, y aquel, Señor, que desea oír, aquel, Señor, que tiene oídos para oír, lo va a hacer, Señor, te va a escuchar y va a poder saber tu voluntad. Y el que no, Señor, pues simplemente, Señor, se quedará sin esa bendición, y como dice tu palabra, aún lo que piensa tener se le será quitado, Padre, porque al que tiene, Señor, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene o lo que piensa tener se le quitará. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la actitud correcta, Señor, hacia ti, de querer aprender, de querer recibir, pero yo sé que aquí mis hermanos han venido con esa actitud correcta, Señor, y te pido que tú nos hables, que tú ministres a nuestras vidas y seas, Señor, glorificándote en esta mañana, Señor. Bendice también la ofrenda, Señor, y a mis hermanos que hoy la están trayendo delante de ti, también ese apoyo que vamos a darle a los hermanos, tú también multiplicándolo y bendiciéndolo, Señor, Padre, y así podamos seguir, Señor, pues glorificando tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, tome su lugar. Estamos viendo un estudio que es acerca de la Biblia, ¿verdad? Ya avanzamos un poquito, 2 domingos anteriores, y ahorita vamos a seguir hablando de este tema, y todavía vamos un poquito más adelante a hablar de este tema. De momento, hermanos, vamos a ver los primeros efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver los primeros efectos. ¿Qué causa la palabra de Dios? La lectura. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, hay efectos. Así como cuando usted se expone al sol, pues hay efectos, ¿verdad? No es nada más que sales, bueno, no nada más sales y lo ves ahí, no. Tiene un efecto en ti. Para empezar, pues es la luz, te da calor, ¿verdad? También te aporta la vitamina D, una vitamina muy importante para los huesos, y te da también, te ayuda a segregar esa hormona de la felicidad, que es la serotonina en tu cuerpo. Cuando te expones al sol, te hace sentir alegre. Por eso hay mucha gente que cuando está nublado dicen, ay, está triste el día. Cuando hay sol se sienten contentos, motivados. Pero eso tiene que ver por el efecto que causa la luz solar. Qué grande es Dios, ¿no, hermanos? Yo me asombro de lo que Dios es y lo que Dios hace, porque ahí está su mano, y no lo vemos, ya no vamos y lo tomamos, simplemente es el efecto. O sea, también cuando nos exponemos a la palabra hay un efecto. O sea, simplemente el hecho de que ahorita tú la oigas y que tú empieces a escucharla, o cuando tú la lees, hay un efecto. Entonces ya está el efecto. Pero bueno, vamos a ver entonces, ahí está el tema, los primeros efectos de la palabra de Dios, lo que la Biblia hará por usted. Amén. Lo que la Biblia va a hacer por usted. Entonces vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar, y el primero de ellos, el primer efecto que causa la palabra de Dios es fe, ¿verdad? Y ahí nos vamos a basar en lo que dice Romanos 10:17. Creo que sí lo puse ahí arriba, hermano. Dice así, ¿pueden leerlo, hermano, lo que está ahí arriba? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, hermano, que he estado leyendo los evangelios. Ahorita estoy iniciando ya Lucas otra vez. Gracias a Dios ya terminé el Nuevo Testamento, ya lo volví a iniciar, porque el Antiguo Testamento pues lo estamos leyendo todos, ¿verdad? En la lectura de los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, a la cual pues todos están invitados, hermanos, para que participen en la lectura. Es importante leer la palabra, pero el Nuevo Testamento lo estoy leyendo, y al leer los evangelios, hermano, es inevitable mirar cómo la fe es un elemento vital para la realización de los grandes milagros que Jesús hizo. O sea, por la fe el Señor pudo obrar milagros extraordinarios, por la fe de la gente. ¿Cuántas veces no leemos en los evangelios que le dice Jesús a la gente, conforme a tu fe
así te sea hecho, conforme a tu fe. Si ha escuchado o si lo ha leído, hermanos, esa escritura, en ocasiones el Señor alabó la fe de algunos. Y por ejemplo, dijo, oh, grande es tu fe, o no he hallado tanta fe en todo Israel como la de este. Entonces alababa la fe, pero también reprochaba muchas veces la incredulidad, incluso de sus propios discípulos. Todavía después de que resucitó, ayer lo estaban viendo en el de Juan, todavía después de que resucitó, ahí estaba Tomás dudando, ¿no? Y también nos revela, ¿verdad?, los evangelios, que no solamente Tomás, sino había otros que también estaban dudando. Y Jesús les reprochó la incredulidad que tenían. ¿Cómo es posible, después de caminar con Él, después de ahora verlo resucitado, cómo había duda en ellos? Reprochó su incredulidad muchas veces. Entonces, la fe, hermanos, es elemental. ¿Cuántas veces nosotros, en algunas circunstancias, hermano, no nos hemos sentido, pues, faltos de fe también? Pasamos un problema, una circunstancia, y sabemos que si tuviésemos la fe necesaria, podríamos a lo mejor ver un milagro, pero a veces decimos, Señor, yo creo que mi fe no me alcanza, yo me siento pobre en la fe. Y eso, hermanos, pues no es cuestión de unos. Todos, de alguna manera, hermano, pues estamos en ese proceso de crecer en fe y de aumentar la fe, aunque todos tenemos una medida de fe. Pero ¿qué medida de fe será? Que si dice la Biblia, dijo Jesús, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a un monte, quítate y vete a la mar, y sucedería, y nada sería imposible, con una fe como el granito de mostaza. Entonces yo cuando digo, entonces, ¿de qué tamaño será mi fe? Pues aún no le he dicho a ningún monte, ¿no? Como que digo, ¿qué tal si no se pasa? Y ahí está la fantasía, ahí está la duda. Entonces, ¿por qué? Porque pues tenemos que crecer en esta área, pero es aquí donde la Biblia, hermanos, nos va a aportar este efecto maravilloso que es darnos fe. Si yo no tengo fe, la Biblia me la da, porque ahí está escrito, porque dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, es necesaria la fe. En Hebreos 11:6 nos dice, ¿verdad?, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya con eso necesitamos fe. Necesito fe, ¿verdad? Voltea al que está a tu lado y dile, necesitas fe. Necesitas fe. Y aquí, hermanos, es donde le decía que la Biblia tiene un maravilloso tesoro, porque ella misma nos da la fe, nos otorga esa gracia extraordinaria, nos dice que la fe nos es dada por el oír la palabra de Dios. Miremos esta otra versión, que es la Biblia al día, está ahí arriba. ¿Pueden leer conmigo cómo dice, hermano? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Otra vez dice, así que la fe viene. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué viene? La fe. ¿Por qué viene? Por el oír, o como resultado de oír. En este caso, la palabra, el mensaje de Cristo. Por eso, hermanos, tenemos la fe, y la fe viene. En este sentido, la fe es un don de Dios que nos está dando fe. Entonces, hermanos, si no tiene fe para algo, empiece a leer la palabra de Dios. Si usted está en un problema y usted cree que me falta fe, como que no sé qué tengo que hacer, es tiempo de ¿qué? De leer la Biblia. Estoy enfermo y yo sé que Dios me puede sanar, pero me falta fe. Tengo que leer la Biblia, porque ella me da mi fe. Porque la fe viene por el oír. Entonces eso es lo que la Biblia nos enseña. Amén. Ahora, si leemos ese pasaje, también nos dice que Pablo está diciendo que la fe viene por el oír,
y que este mensaje o esta palabra ya le fue dada a Israel y le ha sido dada a todas las personas. Pero a Israel no les aprovechó el oír ese mensaje, no produjo en ellos fe. ¿Pero por qué no produjo fe en ellos? Simplemente, hermano, porque como veíamos hace 8 días, para que la Biblia tenga los efectos que nos da o que nos quiere dar, tenemos que hay ciertas condiciones. Desechar, acuérdense que tenemos que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia y recibir con mansedumbre. Sin embargo, Israel no les aprovechó la palabra porque simplemente, hermanos, ellos eran rebeldes. Dice, todo el día estuve extendiendo mis brazos a un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que no quiso oír. O sea, escuchó la palabra, pero al mismo tiempo cerró sus oídos, y entonces la palabra de Dios no pudo hacer ese efecto. Pero cuando una persona se acerca con mansedumbre, cuando una persona se acerca, hermano, queriendo recibir, queriendo escuchar, la Biblia produce lo que dice aquí. ¿Qué produce la Biblia? Fe. La Biblia produce la fe, hermanos. En este versículo, hermano, encontramos 3 elementos, los cuales también son 3 etapas en el proceso espiritual de recibir esa fe de la palabra de Dios. Y estos son, ahí están ahí arriba, son 3 etapas en el proceso espiritual. Primero tengo el primer elemento, ¿la qué es? La palabra de Dios. Después el segundo elemento, ¿qué tengo que hacer? Oír. Y por último tengo que recibir fe. Ese es el proceso, ¿sí? Ese es el proceso, la palabra y los elementos, el oír y la fe. O sea, la palabra de Dios produce fe oyéndola. Aquí oír involucra, hermanos, el entendimiento. No es captar sonidos, porque ahorita puede ser que a alguien se le caiga una moneda y mi oído va a captar ese sonido. Pero cuando la Biblia nos habla de oír, no solamente es captar sonidos, sino entender lo que yo estoy escuchando. Y cuando hablamos de entender, hermano, esto involucra un proceso, y es la siguiente diapositiva. Entender involucra un proceso. ¿Y cuál es el proceso del oír entonces? O del entender. Es que atención, interés y comprensión. O sea, la palabra ahí está, la palabra aquí la tenemos. Si usted tiene su Biblia ahí en sus manos, a ver, levántela si la tiene, o en su celular, ¿verdad? Ahí levante su celular, enciéndalo y muévalo. Entonces, tenemos la palabra, ¿sí o no, hermanos? La tenemos, ya está. Pero el segundo elemento es bien importante, y ahí sí requiere que nosotros prestemos atención, que nosotros actuemos como poniendo atención, mostrando interés y comprensión. Eso es entender, eso es oír. No nada más es que suene aquí, no es nada más que vibre mi tímpano, que aquí se produzca pues ese movimiento en mi oído, sino que yo lo entienda, que yo lo entienda. Y para que yo lo entienda requiere atención, requiere interés. ¿Y requiere qué más, hermano? Comprensión. Cuando oímos la palabra de Dios y logramos entender su mensaje, entonces adquirimos fe. Otra vez, cuando oímos la palabra de Dios y logramos entender su mensaje, adquirimos fe. La fe que proviene de la palabra. Por el oír la palabra y para adquirir fe, entonces se requiere tiempo. Se requiere tiempo, hermanos. El tiempo va a permitir ese proceso en el cual yo voy a entender y voy a apropiarme de la fe. Y esto explica entonces, hermano, por qué, ¿verdad?, se encuentra tan poca fe hoy en los que profesan ser cristianos. Porque nunca dedican el tiempo suficiente para oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y el tiempo que le dedican, hermano, lo hacen de manera apresurada.
Pues, ay, es que el pastor me dijo que leyera la Biblia. Y yo dije, pues aunque sea rápido, léelo y hasta aquí, porque ya tengo que irme a trabajar, o porque ya tengo que dormirme, o porque esto, pero lo tengo que hacer. Eso no permite, hermano, que tú entiendas y que tú recibas el efecto de la palabra, que es la fe. Si usted es cristiano y lee la Biblia solo 5 minutos al día, hermano, es probable que usted tenga una fe muy pobre y desarrolle una fe muy pobre. Bueno, estamos hablando que lee 5 minutos al día la Biblia, pero hay muchos que la leen cada 8 días. Y eso cuando vienen a la iglesia y el predicador y el hermano Miguel nos pone ahí los textos, que si de otra manera a veces estamos aquí, ni siquiera se preocupa por abrir su Biblia, por buscar su cita. Entonces, qué tremendo, hermanos, ¿cómo estará tu nivel de fe? Pero si realmente, hermanos, queremos llegar a ser, o usted quiere llegar a ser un gigante de fe espiritual, solo, hermano, tiene que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Dedíquele tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Así como, hermano, recibimos fe, así podemos perder la fe. Y eso es, hermano, en base a lo que nos exponemos constantemente. Muchos, ¿verdad?, decaen en su fe, pero porque dejan de leer la Biblia y dedican tiempo más a otras cosas. Si tan solo, hermanos, hiciéramos el intercambio, ¿verdad?, del tiempo, les decía en otra ocasión, que el tiempo que pasamos en la televisión lo pasáramos leyendo la Biblia, eso cambiaría su vida para siempre. Bueno, en algunos casos. Habrá algunos que no leen a lo mejor no ven tanto la tele, pero en este mundo occidental, hermano, donde el entretenimiento está a la orden del día y está también por todos lados, es bien tremendo la cantidad de tiempo que invierten las personas, tanto en la televisión, como en el celular, como en las redes sociales, como en todo eso. Es incalculable el tiempo, hermano, que se le dedica a eso. Si tan solo hiciéramos ese intercambio y leyéramos la palabra. Hace tiempo escuchaba también este tema, nos lo predicaban hace tiempo, en la importancia de la lectura, o de la vida devocional, perdón, en la vida del ministro, de los que predicamos, de los pastores. Y era sorprendente un dato que nos daban, que los pastores solamente leían la Biblia para preparar los estudios que tenían que dar o la prédica que tenían que dar el domingo. De ahí en fuera no leían la Biblia. Para ellos ya estaban como que cumpliendo, preparando su tema y leyendo ahí. Yo sí la estoy leyendo, preparando mi tema. Y lo importante, hermanos, es independientemente nosotros los ministros de que nos preparemos para un tema, para predicar, independientemente de eso, yo tengo que tener una lectura de la Biblia muy aparte de que yo esté preparando un tema. Eso debería de ser así, hermano, y no nada más acercarme a la Biblia o leer la Biblia porque tengo que preparar el tema del domingo o el tema que me toque o mi discipulado. O sea, yo tengo que leer la Biblia muy independientemente de lo que voy a preparar. La lectura de la Biblia tiene que ser, hermano, como el pan de cada día. ¿Sí? Como el pan de cada día. Yo no voy a decir, ay, pues es que ahora me toca cocinar. Pues ahora como, porque me toca cocinar. Y si no me toca cocinar hoy, ay, pues no como. ¿Entiende eso los que ministramos y los que estamos enseñando? No se trata solamente de leer o de comer cuando cocinamos. Tenemos que comer diario aunque no cocinemos. Y diario tenemos que leer la palabra. Y si es así para el ministro, también lo es para el cristiano, hermanos. Tú tienes que leer la palabra diario. Y tu fe va a crecer y tu fe se va a desarrollar y vamos a tener, hermano, un avivamiento tremendo en la iglesia, en nuestras colonias y en nuestro país. Pero qué triste es, hermano, que los cristianos, después de un tiempo ya considerado, hermano, en el evangelio, todavía no les sea posible compartirle a alguien el evangelio de Cristo, darle un consejo a un hermanito que está empezando.
Todavía, como dice Pablo, tú ya debiendo ser maestro, todavía se te necesita decir que lo que estás haciendo está mal. Estás haciendo cosas que avergüenzan al Evangelio, cuando tú ya deberías estar enseñando a otros cómo deben de hacerse las cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Muchos cristianos, hermano, dicen tener fe, pero su fe es una fe sin sustancia. Porque su fe que tienen no está basada en la Biblia. Está basada así en una experiencia bonita que tuvieron, o que escucharon un testimonio, o simplemente porque pues escuchan al pastor y de ahí se les agarra un poquito de fe, pero su fe es sin sustancia, no tiene Biblia su fe. No tiene base, no tiene fundamento. Y una fe, hermanos, sin ese fundamento de la palabra de Dios, se puede convertir simplemente, hermano, en una secta o religión más como las que existen en el mundo, porque no tiene fundamento o base. El pueblo de Israel y los fariseos habían ya, hermano, llegado al punto tal en que habían invalidado la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios, por sus propias conjeturas acerca de ella y de sus propios mandamientos. Qué tremendo, ¿no? En una religiosidad tremenda estaban esos fariseos, porque habían invalidado la palabra para poner sus propias palabras, y muchos cristianos así viven. ¿Verdad? Está la clásica que decimos, ¿no? Pues es que la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Esta es tu Biblia? Como decimos, esa es la Reina Carnavalera. No es la Reina Valera, es la Carnavalera, porque esa, ¿de dónde salió ese texto? De lo que escuché. Y ahí está tu fe. Qué tremendo, hermanos. ¿Dónde está tu fe? En algo sin sustancia. Pero maravilloso es lo que hoy nos habla el Señor, porque nos está diciendo que hay una fe viva, una fe, hermano, que va a venir de este libro maravilloso que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos entonces que leer la Biblia. Nosotros tenemos que tener la fe bíblica. No simplemente la fe así como que le digo sin sustancia o a mi imaginación. Muchos andan en sus imaginaciones, hermano. Andan así divagando en su mente y andan pensando tantas cosas y se meten en internet y ahí hay otros 3, 4 locos más que están ahí metidos diciendo, como les he dicho tristemente, cada disparate. Y ahí andamos nosotros también en esos mismos disparates y tremendos, ¿no, hermano? Ya después nos gusta, nos fascina, porque son imaginaciones fantasiosas tremendas y nos fascina. Por ejemplo, a muchos que les fascina el judaísmo, ¿no? Y ahí está, no, que Cristo fue judío y los judíos y todo, y luego ya andan con su kipa y luego ya andan con sus batas y se circuncidan. Dios mío. Y tú te quedas, Dios mío, ¿cómo es posible esto? ¿Que no han leído Gálatas? ¿Acaso no han leído Romanos? ¿Acaso no se han dado cuenta lo que Pablo, cómo confrontaba a esos judaizantes? Pero ¿cómo es posible? Porque tienen una fe, hermanos, sin sustancia. No tienen la fe bíblica. Pero cuando tenemos la fe que nos da la Biblia, esa fe sólida, esa fe con fundamento, esa fe que no falla, entonces, hermano, podemos avanzar con paso firme hacia la meta y ver las cosas maravillosas que hace el Señor. Tenemos que basarnos a la palabra. Por ejemplo, David, el rey David, hermanos, nos enseña, hermano, cómo David, bueno, en ese tiempo usted sabe que David sí contaba con el Pentateuco, pero realmente la Biblia se estaba escribiendo. Sin embargo, ellos recibían la palabra de Dios por medio de profetas, ¿verdad? Ahora los profetas están, sí, los profetas todavía existen, están vigentes, pero ya no es la revelación como la que antes estaba, que escribían, ¿verdad? Inspirados por Dios y estaban formando la Biblia. No, ahorita, hermanos, todo profeta debe de estar sujeto a lo que la Biblia dice.
no puede ser diferente, ¿no? Si alguien dice algo, llámese profeta o un ángel del cielo, se aparece, pero me dice algo contrario a la Biblia, no le voy a creer, aunque me diga que es Gabriel o Rafael o Miguel. Y aunque diga, es que yo vi un ángel, ¿pero qué dice Pablo? Pero si a un mismo ángel del cielo viene y les dice algo distinto al Evangelio, distinto a lo que han oído, es anatema, es maldito y no lo reciban. Porque no está bien, y eso es importante, hermanos, porque están apareciendo muchos ministros de Satanás disfrazados, enseñando evangelios distintos, y mucha gente, porque no tienen una fe bíblica, ahí se van. Y ahí naufragan en su fe. Entonces tenemos que entender ¿qué dice ahí Primera de Crónicas 17:23? Mire cómo dice, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Repite esa frase, haz como has dicho. David ejerce la fe que nace de lo que Dios ha dicho. No es de lo que él cree, de lo que él se imaginó, de lo que él supuso, no, sino dijo, Señor, haz como tú has dicho. Y cuando un cristiano se mueve en la fe bíblica, dice lo mismo, Señor, que se haga como tú has dicho. Y aquí en este texto, en este versículo, Señor, ahí me enseña tu palabra, esto y esto y esto. Así que yo te pido que hagas como lo dijiste. Esa es la fe bíblica. O como María, aquella que en ese tiempo que el ángel Gabriel habló con ella, hoy en la mañana estaba leyendo este texto de Lucas, que se le apareció el ángel Gabriel a esta mujer cuando todavía era virgen, a María, y le da el mensaje, ¿verdad? Le da el mensaje de que ella iba a ser el instrumento para que en su vientre se formara el Hijo de Dios. Y mire cómo dice Lucas 1:38, que es el siguiente versículo que estaba ahí escrito. Dice Lucas 1:38. Entonces, y Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ahora repite esa frase, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces esa frase, conforme a tu palabra, no conforme a lo que soñé. Ay, es que yo soñé bien feo, pastor, o yo soñé esto, yo soñé que Cristo venía. Gloria a Dios, yo digo, qué bueno, pero que se haga conforme a mi sueño, que se haga conforme a mi experiencia, que se haga conforme, que se haga conforme a la palabra de Dios. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esa es la fe bíblica, la que es conforme a la palabra de Dios. Pero muchos no tienen la fe bíblica. Y esa fe, si no es bíblica, es una fe, hermano, sin sustancia, como le decía. Y es una fe, hermano, que pues para muchos es hasta un arma de doble filo, porque te puede perder, porque pones tu fe en cosas que no son. Muchos ponen la fe hasta en hombres. Así de grande es esto. Ponen la fe en hombres. Y cuando el hombre cae, porque es hombre y puede caer, entonces también se desmorona su fe. Y dice, yo ya mejor no voy a ser cristiano, ya ni voy a ir a la iglesia, si era el pastor y según quién sabe qué, y nos enseñaba y mira, falló nada. ¿Dónde estaba su fe? Tú te das cuenta dónde estaba su fe y dónde estaba su confianza. Es que él es hombre, yo soy un pastor, pero soy hombre. Parezco Superman, pero soy hombre. No es cierto. Somos hombres, ¿sí, hermano? Tratamos de esforzarnos como ustedes, y yo estoy convencido y sé, hermano, que si yo no me agarro fuerte de la palabra y de la oración, yo sé, hermano, que voy a caer en el pecado. Yo estoy consciente, hermano, que la única forma de mantenerme firme y llegar a la meta es agarrarme fuerte del Señor. Pero cuando yo digo del Señor, hermano, no es así que me agarre mi imaginación, no, es agarrarme de la palabra y la oración, el ayuno, la congregación. Porque yo soy hombre y apartado del Señor, yo no voy a poder hacer nada, ni voy a lograr en ningún lado. Y si
Entonces lo necesitamos todos como seres humanos. Yo necesito de la palabra. Yo necesito leer la palabra y recibir esa fe, ese efecto que causa en ella. Tú necesitas también eso. Puedes decirlo: yo necesito la palabra de Dios. Entonces el secreto de la fe bíblica es estas dos frases, ¿no? O esta frase: decir conforme a tu palabra. Señor, conforme a tu palabra. Esa es la fe bíblica que se implanta dentro del alma al oírla y se expresa por la relación dinámica de pedir el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Esto es tremendo, porque cuando se junta esta fe bíblica con la oración, esto es poderoso. Porque decimos, Señor, que se haga conforme tu palabra. Estamos en una circunstancia, pero no nada más es el dicho. Quiero que me entienda aquí, porque a lo mejor ahorita sale y empieza a dar que se haga conforme a tu palabra, que se haga conforme. No, el asunto es que le digas al Señor cómo dice su palabra. ¿Sí? O sea, no es una frase mágica. Ay, que se haga conforme a tu palabra, que se haga conforme. No, pero dime qué dice la palabra. ¿Qué dije? Dice el Señor. No porque Él no sepa lo que ha dicho, sino porque Él quiere saber que tú tienes esa confianza en Él, en lo que Él ha dicho, y tú tienes que decirle como tú lo dijiste, Señor. Aquí, Señor, yo te pido que tú lo hagas en esta circunstancia. Tan fácil, ¿no? Estoy pasando una situación de crisis económica, una situación difícil, pero yo le puedo decir al Señor: tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, haz conforme a tu palabra en mi vida. Gloria a Dios, conforme a tu palabra. Amén. Que tú me vas a dar el pan de cada día, Señor, haz conforme a tu palabra. ¿Verdad? Que tú eres mi sanador, haz conforme a tu palabra. Que por tu herida he sido curado, haz conforme a tu palabra. Pero a veces yo no tengo palabra. No sé ni siquiera dónde está la cita. Ay, ese versículo está bien bonito, pero ahí lo dice la Biblia, no sé en dónde, ¿verdad? Luego hablamos con la gente, no sé en dónde, pero ahí lo dice. Déjenle mandar un mensaje a mi pastor. Espérenme. Pastor, ¿dónde está este texto? Hermano, la palabra de Cristo, este fue el versículo que empezamos: mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe de morar la palabra de Cristo? En abundancia. Y ahí es donde te preguntaba: ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes? A veces, hermano, lo tomábamos como castigo de niños, pero qué bendición para mí ha sido esto, o ese castigo, ¿no? O esa advertencia que nos decían: si no dices tu texto, nos decían las maestras, no sales. Y ahí estás: ay, mi texto, y me lo aprendo porque ya me quería salir. Parece castigo, pero qué bendición se convirtió. Que la palabra se quedó. Amén. La palabra se introdujo a fuerzas, pero se introdujo y trajo bendición, produjo un efecto. Porque después, cuando yo presté atención, a lo mejor cuando me lo aprendía de memoria, lo hacía para eso, solamente rápido, pero cuando presté atención a esas palabras que se grabaron en mi mente, aunque sea de manera temporal, entonces ellas produjeron en mí fe. Y esa fe, hermano, produjo en mí un cambio, una transformación. Qué tremendo, ¿no, hermano? Por eso tú dile a tus hijos: te aprendes un texto esta semana. Y yo 2. Nomás para darte ejemplo, para que te des un ejemplo de cómo. Digo que los papás ahorita sí, hermano. Sí, tú 2. ¿Vale? Porque tú tienes que ser ejemplo de tus hijos. No le voy a decir a mi hija: aprende un texto si yo no me sé ni uno. Tenemos que leer más. Todo me cuesta mucho trabajo, sí, pero tú tienes un aliado, es el Espíritu Santo. Y tú le puedes decir al Espíritu Santo: ayúdame a leer mejor, a entender, a que no se me olviden las cosas, a que no me duerma. Eso también es obra del demonio.
Porque sí, si te duermes leyendo la Biblia, pero no te duermes viendo el partido, eso es una obra del diablo también. No, con el América todos se duermen. ¿No? A ver, sáquenme al hermano, a ver. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo el América, hermano? Tenemos entonces que oír la palabra, y el primer efecto que tiene la palabra en nosotros es que produce fe, una fe bíblica. Amén, hermano. Y esa fe es poderosa. Amén. Entonces eso es el primero. El segundo, vamos a verlo allá arriba. ¿Cuál es el segundo efecto, hermano, de la palabra? La palabra de Dios da vida al nuevo hombre. Es decir, opera en el nuevo nacimiento y al mismo tiempo mantiene a ese nuevo hombre. Porque la palabra de Dios es una semilla. En Lucas 8:11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué es entonces la palabra de Dios? Una semilla. Una semilla. Y usted sabe que cuando usted tiene una semilla y la siembra, lo que sucede, o lo primero que sucede, es que esa semilla germina y produce una plantita, una nueva vida. ¿Sí o no, hermanos? Conforme a su género. ¿Está de acuerdo o no? Yo sé que no estamos en ciencias naturales, pero así es, hermano. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que se siembra en tu corazón, germina y produce una nueva vida. ¿Sí? Produce una nueva vida. La siguiente diapositiva, hermano. Cuando la palabra entonces germina en nuestra vida, una nueva naturaleza surge conforme a la semilla. Vamos a ver qué dice Santiago 1:18. Dice así la palabra de Dios: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, de su voluntad. Acuérdese esto, hermano, lo que te estoy diciendo es bien importante. Tú y yo somos salvos por su voluntad. Nadie viene a Él, nadie viene a Cristo si el Padre no lo atrae. Nadie. Y si tú estás aquí, es porque Él te atrae. Porque en su voluntad decidió llamarte. O sea, toma esto como una verdad tremenda, hermanos. De su voluntad nos hizo nacer. El nuevo nacimiento, hermanos, no es producto de nosotros, es producto de Dios. Dios es el que nos hace nacer. ¿Pero por qué nos hace nacer? Dice, por la palabra de verdad. O sea, la palabra produce en mí ese nacimiento. O sea, la pregunta aquí: ¿qué hizo nacer la palabra de Dios según este versículo? ¿Qué hizo nacer? Hizo nacer el nuevo hombre. Tú naciste espiritualmente. O sea, la palabra de Dios nos hizo nacer espiritualmente otra vez. Dice, ¿no? Como cuando Nicodemo. Por eso Nicodemo, cuando Jesús le dice: ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo? Y le dice: ¿cómo? Si ya estoy nacidito y crecidito y bien desarrolladito, Señor. ¿Cómo que nacer de nuevo? Porque él hablaba del nacimiento ¿qué? Físico. Nicodemo hablaba del nacimiento físico, pero Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Santiago nos dice que por la palabra nos hizo nacer, pero nacer ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ¿qué produce la palabra? El nacimiento del nuevo hombre. Ahora sí pongan la diapositiva. Entonces, hermano, ¿qué nace por la palabra de Dios? El nuevo hombre.
el hombre espiritual, el hombre que es conforme a Dios, el hombre que es conforme a Dios. Amén. Ahí nace por la palabra. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? ¿Cómo es ese nuevo hombre? Dijimos que toda semilla se reproduce según su género. Sí, porque si yo siembro jitomates, voy a cosechar jitomates. Y hay variedad de jitomates. Porque está el jitomate cherry, está el jitomate de bola, y está el jitomate ese que parece un... ¿Cuál? ¿Guaje? Así se llama. Bueno, entonces está el guaje. Yo así escuchaba decir a mi abuelito a algunos guaje, no, pero se refería. Bueno, y entonces era el ¿qué? El guaje, el de bola y el cherry, ¿verdad? Aún ahí se reproduce según su especie y según su género, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, ¿qué se sembró en mí? La palabra germinó porque es una semilla, y esta semilla produjo una nueva naturaleza. ¿Cómo va a ser esa nueva naturaleza? Conforme a la semilla, conforme a la palabra. ¿Y cómo es la palabra? Primera de Pedro 1:23. Todavía no me la pongan. Vamos a ver Primera de Pedro 1:23. Allá está arriba, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, ¿qué dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos de una simiente. ¿Cómo es esa simiente? Ahora sí póngame la diapositiva, hermano. De acuerdo entonces a Primera de Pedro, la simiente es divina, porque viene de Dios, es incorruptible y es eterna. Así es la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Según el versículo que acabamos de leer. Es divina, es ¿qué? Incorruptible y es eterna. Muy bien. Y si esa semilla fue plantada en mí, y esa semilla produjo una nueva naturaleza, ¿cómo debe ser la naturaleza que ha germinado en nosotros por la palabra de Dios? ¿O cómo va a ser? Igual que en la semilla, el nuevo hombre, ese que nació por la palabra de verdad, es de origen divino, es incorruptible y es eterno. ¿Cómo es la naturaleza? Ponga ahí la que sigue, hermano. ¿Cómo es entonces la nueva naturaleza que ha germinado en nosotros por la palabra de Dios? Es que divina, incorruptible y eterna. Esa es la naturaleza que hay en nosotros, el nuevo hombre. El nuevo hombre es divino, es incorruptible y es eterno, en total victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Así es el nuevo hombre, en total victoria, porque así es Cristo. Cristo, que es el nuevo hombre, porque está el Adán viejo, o el Adán primero y el Adán segundo. El primer Adán es en pecado, es en muerte, es en corrupción. ¿Sí o no, hermanos? El primer Adán a causa del pecado, pero el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Cristo, que es el nuevo hombre. Este es eterno, es incorruptible y es divino. Y venció sobre el pecado. Está por encima de todo. Hasta de los demonios se le sujeta, porque este es un nuevo hombre divino, incorruptible y eterno. Ahora nosotros también nacimos por la misma semilla. Entonces, ¿cómo debemos ser en este nuevo hombre, hermano? Divino, de origen divino, corruptible, eterno.
en victoria total sobre el pecado. Por eso, en primera de Juan, leemos así. Fíjense cómo dice en primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, ¿qué dice, hermano? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque tiene una simiente incorruptible, divina y eterna. Y como tiene esa semilla, dice que todo el que nace por esa semilla no puede pecar. Y entonces aquí ya entramos en problemas. Porque entonces digo yo, pero pastor, yo he pecado. ¿Sí o no, hermano? Entonces no nací de nuevo. Entonces no soy un nuevo hombre. Aquí hermano Juan está retratando el nuevo hombre en su plenitud, el nuevo hombre en su esplendor, en su totalidad, en su madurez completa. Es como si estuviera viendo a Cristo. Y si yo veo a Cristo, pues probablemente, o no probablemente, seguramente yo aplique este versículo. Jesús, que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Puedo decir eso? Jesús no practica el pecado. Jesús no puede pecar. ¿Lo puedo decir de Jesús? Sí. ¿Lo puedes decir de ti? Pero es la semilla que se te sembró. Y aquí es donde tenemos que entrar a un tema. Yo creo que con esto voy a terminar. No vamos a seguir, ya dentro de 8 días seguimos. Para que entendamos esto. ¿Sale, hermanos? Aquí Juan está mirando esa nueva naturaleza en toda su plenitud. Y ve al cristiano como vencedor. Lo ve absolutamente puro y santo. Porque es el fruto de esta semilla que fue sembrada en él, esta semilla incorruptible. Y realmente este es el fin de todo hijo de Dios, hermano. Estar por encima del pecado y ser victorioso. Ese es el fin y ese es el propósito. Pero estamos en esa batalla. ¿Por qué? Porque aunque nuestro nuevo hombre ya nació, pero el viejo hombre aún está ahí. Y entonces en nosotros hay una dualidad de naturalezas, o hay dos naturalezas en ti y en mí. Está el nuevo hombre y está el viejo hombre. En ti está el nuevo hombre y el viejo hombre. Voltea al que está a tu lado, ¿lo ves más como nuevo o como viejo? ¿Qué dices? No, este sí está bien viejo hombre. Ya está re viejo esto, ¿no? Entonces porque nosotros hemos tenido dos nacimientos. Tuvimos el nacimiento físico, y ese nacimiento físico terrenal está bajo maldición de pecado, porque es de acuerdo al primer Adán. Y nacimos así, y todavía, hermano, estamos en el cuerpo, y todavía esa vieja naturaleza está en nosotros, pero también nacimos de nuevo por la palabra. Y está en nosotros ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre no puede pecar. El viejo hombre peca. El nuevo hombre no puede pecar. Otra vez, la vieja naturaleza peca, pero la nueva naturaleza no peca. ¿Ya lo entendimos? El viejo hombre es mentiroso. El nuevo hombre no lo es, no puede mentir. No quiere mentir, le da asco el pecado. No quiere pecar. Ahí es donde Pablo, ¿verdad?, se encontraba en ese dilema y decía: ay, miserable de mí. Miserable de mí. Porque hay un conflicto en mí. Quiero hacer lo bueno, pero al mismo tiempo hay algo en mí que también quiere hacer lo malo. Y estos dos se oponen para que yo no haga lo que quiero, sino lo que ellos quieren.
Pero al final es así, hermanos. Y hay una situación tremenda que está pasando en nosotros, hermanos. Y es ahí donde Pablo, tanto en el libro de Romanos, y ahí se los dejo de tarea, Romanos 8, por ejemplo, Efesios 4, nos dice, hermano, que tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y ahí es donde Pablo también nos dice, hermanos, que tenemos que no dejarnos guiar por el viejo hombre, que es la carne, o que es guiado por la carne, sino que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, que es aquel que sigue el nuevo hombre. Y el que vive para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Pero el que vive para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. De tal manera, hermano, que el nuevo hombre es recto y santo, mientras que el viejo hombre es depravado y corrupto. El nuevo hombre ha nacido de Dios, no puede cometer pecado, pero el viejo hombre es producto de la rebelión y de la caída y no puede dejar de pecar. Y la clase de vida que lleves tú como cristiano va a ser el resultado, hermano, de quién va a dominar en tu vida. Si tú te dejas guiar por el Espíritu y haces conforme a su voluntad, el nuevo hombre vencerá. Pero si te dejas guiar por el pecado y haces conforme a su voluntad, el viejo hombre vencerá. Y está sencillo el ejemplo que antes nos ponían para explicar esto, ¿no? Es como si yo tuviera dos leones o dos perros o dos tigres, lo que tú quieras. Bueno, menos tortugas. Estoy hablando de los que se pelean, ¿sí, hermano? Lo que sea, pues no. Pero dice, voy a poner a pelear dos leones, ¿no? Sin embargo, a uno alimento y al otro no lo alimento. Cuando se enfrenten, ¿quién va a ganar? ¿O quién tiene más posibilidades de ganar? El que está alimentado. Porque el que no está alimentado está débil. ¿Está de acuerdo? Y el que está alimentado, pues está fuerte y puede vencer. El viejo hombre es rebelde por naturaleza y va a querer seguir haciendo las cosas que quiere. ¿Por qué? Porque así es su naturaleza. Pero si tú alimentas tu espíritu y ese nuevo hombre y te despojas del viejo hombre y lo mortificas y lo aplastas y lo apachurras y le dices, tú no vas a dominarme, entonces ese viejo hombre va a desaparecer y tú vas a ver cómo esa nueva creación surge, se fortalece hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo, que es el nuevo hombre, el modelo a seguir. Amén. Pero en ti, hermano, por la palabra tienes un nuevo nacimiento, nació un nuevo hombre. Si alimentas ese nuevo hombre, si lo cuidas, es como si cuidara yo la plantita, la semilla, ya creció, ya germinó el nuevo hombre, ya salió el nuevo hombre. Hay que cuidar esa plantita, porque si yo no la cuido, se va a morir, se va a perder tanto la nueva creación, incluso se va a perder la semilla. Se va a perder. Por eso en el nuevo creyente es bien importante, hermano, cuidarlo y cuidar. ¿Por qué? Porque es fácil de que caiga otra vez a lo de antes, porque está recién convertidito. Y por eso al nuevo creyente se le tiene, hermano, que enseñar a cuidar esa nueva naturaleza. Se le tiene que enseñar, se le tiene que decir los pasos que tiene que hacer. Y uno de los pasos que es elemental es leer tu Biblia, porque esta misma Biblia es alimento para esa nueva naturaleza. Y ese es el tercer efecto. Ahí está. ¿Qué es la palabra de Dios o qué efecto produce en mí? Alimento espiritual. Cuando esa nueva naturaleza ya surgió y está esa nueva semilla ahí, entonces tengo que alimentarla, y la misma Biblia se convierte en alimento para esa nueva naturaleza.
Ella misma, la que sigue, hermanos, se compara con leche, con pan y con alimento sólido. Cada uno de estos es según la etapa de vida del cristiano. Ahí usted lo puede copiar. Entonces, la palabra de Dios produce primeramente que nada en mí fe. En segundo lugar, le da nacimiento al nuevo hombre. Y en tercer lugar, le da alimento espiritual a ese nuevo hombre. Para que ese nuevo hombre crezca, se desarrolle y sea, ¿verdad?, potencialmente, hermano, como Cristo fue en esta tierra. ¿Sale? Potencialmente, hermano. Porque así es, el discípulo tiene que llegar a ser como su maestro. Y el siervo debe aspirar a ser como su Señor. Pero en este caso, hermano, tenemos que la palabra es alimento para mi vida. El nuevo cristiano debe cuidar esta nueva naturaleza. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Otra vez, no te escapas, tienes que leer la Biblia. Amén. Tienes que leer la Biblia, como tienes que recibirla. Para el recién convertido, la Biblia se recibe como leche espiritual, como un pan, porque el pan, hermanos, ahí es, en la Biblia se ubica el pan, hermanos, como el alimento para el mantenimiento diario. Diario tienes que comer pan. Por eso Jesús dijo, el pan nuestro de cada día. En nuestra cultura no tanto es el pan, sino algo que casi diario compra la gente, es la tortilla. Nosotros podemos decir la tortilla nuestra de cada día. Danos la hoy, Señor. Que no me falte la tortilla, porque no me sabe. Pero en muchas culturas, como en la cultura judía, el pan era como la tortilla para nosotros. Necesitamos pan, ¿verdad? Entonces el pan es el alimento diario, que no me falte, y después el alimento sólido, que es para la gente que ya alcanzó madurez, de acuerdo a tu etapa, pero tú necesitas la palabra de Dios. Al recién convertido, ya le hemos enseñado, no le vamos a decir léete Apocalipsis para que te afirmes en tu fe, ¿no? O aviéntate Eclesiastés. El pobre recién convertido va a decir, Dios mío, ¿esto qué es? Me va a dar miedo, va a tener pesadillas. Pero ¿qué le dices que va a leer al recién convertido? Lee Juan. Después de Juan, lee Hechos. Y después de Hechos, lee Romanos. Esas tres, léetelas de corrido. Y estamos ya alimentando a esa persona. ¿Qué más le decimos al que se acaba de convertir, hermano? Ora, no dejes de orar. Tú ya puedes orar con Dios todos los días, platicar con Él. ¿Sí o no le decimos que ore? Lee la Biblia, ora. ¿Qué más le decimos? Congrégate. Congrégate, es importante que vengas a la iglesia. De verdad, hermanos, yo he visto lo importante que son estos elementos en los recién convertidos. Yo estaba ya discipulando a mi hermano Lázaro, por ejemplo, que ya ahorita ya viene con toda su familia. Ahorita no está aquí, pero viene. Y hermanos, realmente yo lo tenía por Zoom, ¿verdad? Y ahí estaba yo enseñándole y todo eso, pero cuando él asistió a la iglesia, se desarrolló. O sea, yo vi ahora sí que el paso grande. Cuando tú lo ves en tus hijos, el estirón, ¿sí o no? ¿Sí se has dado cuenta, hermano, que de repente tu hijo dices, ya dio el estirón, ¿no? Calzaba del 2, yo calza del 5, no, este va a ser de pie grande. Entonces, lo mismo sucede con el cristiano. Yo me di cuenta, él estaba creciendo, sí estaba creciendo, pero cuando se congregó, dio el estirón. Y ahorita, hermano, él está bien emocionado porque ya se quiere bautizar. Y dice, no nada más quiero ese bautismo, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Está creciendo, no sé a quién va a rebasar aquí de los... Eso me pone contento y a Dios más. Que dice, sí, yo quiero el Espíritu Santo. Y está tremendo, hermanos. Entonces, pero necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos
congregarnos. Y uno que es indispensable también, necesitas compartir tu fe. La persona que no comparte su fe, hermano, que no comparte, hace que la palabra que recibe se seque. Es como si tú recibieses pan y te lo guardas. ¿Qué va a pasar con ese pan que guardas? Se hace duro, se seca, no te sirve. Cuando tú recibes, hermano, tú tienes que dar. No te estoy diciendo que ya tienes que tener todos los conocimientos, no. Simplemente tienes que decirles a otros que eres cristiano, que los invitas para que conozcan del Señor. Tienes que darles tu testimonio. Dios te va a proveer de oportunidades para que lo hagas. Persona cristiana, pero sobre todo recién convertida, que no se le enseña a compartir su fe, va a tener una decadencia en su vida espiritual. Son 4 elementos indispensables. ¿Para qué? Que está alimentando su nuevo hombre. Tiene que leer la palabra, tiene que orar, tiene que congregarse y tiene que compartir su fe. Tiene que decirle a otros que es cristiano. No, esos hermanos de la secreta, no. Es que yo soy de la cristiana, pero de la secreta. Yo me infiltro. No saben qué soy. No, tienes que dar testimonio de tu fe. Cada semana, a alguien, Dios va a ponerte a alguien. Comparte tu fe. ¿Sí? Porque si esa fe no se comparte, se muere. Pero cualquier persona que comparte su fe, hermano, se le da más. Tremendo. Se le da más. Porque está compartiendo su fe. Entonces el río fluye. Entonces entre más des, más te da el Señor. Amén. Entonces necesitamos compartir nuestra fe para que podamos desarrollarnos. Al mismo tiempo, hermanos, no sé si te ha pasado, ¿no? O a alguien le ha pasado. De repente estás en una lucha, en una situación difícil, y de repente alguien se te acerca y te dice: quiero que me des un consejo. Y es exactamente lo que tú estás viviendo. Y le empiezas a decir: no, mira, Dios está contigo. Dios no te va a dejar. Su palabra dice, y ¡bum!, le empiezas a dar la palabra y los consejos, y dices: gloria a Dios. ¿Ayudaste a alguien? Y tú mismo dices: ¿cómo me estaba yo haciendo pacto en ese problema? Si Dios está conmigo, si Él me fortalece, si Él no me va a dejar. Recibe esto. Das y al mismo tiempo recibes. Es maravilloso. ¿Cuáles son los elementos para que este nuevo hombre, hermano, crezca y se fortalezca? 4 principales. Y después le meto el quinto, así como que para que haga amarre, que es el ayuno, ¿no? Decimos: ¿cuáles son? Lee la Biblia, ora, congrégate, comparte la palabra, ayuna. Bueno, algo que también yo le digo al recién convertido es, porque me dicen: ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo? Lo primero, vas a leer la Biblia. Sí, pero ¿qué más? Vas a orar. ¿Qué más? Mira, no sé, en el día tú escuchabas música. Yo te voy a decir: ponte YouTube ahí en tu celular y escucha alabanzas. Otra cosa que es también bien importante: escucha alabanzas todo el día. Escucha alabanzas. ¿Qué te gusta? Le digo: ¿te gusta música tranquilita o música más avivada? No, porque hay para ti. Y empiezan a escuchar también alabanza. Amén. Tú de estas 5, ¿cuáles estás viviendo? Te lo dejo de tarea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo y por esta palabra. Yo sé, Señor, que tú te estás moviendo, Señor, y estás hablando en nuestras vidas. Te ruego que lo sigas haciendo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, porque sé que esto que tú les estás hablando, Señor, transformará su vida si lo viven. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muévete, haz tu obra, manifiéstate,
Queremos tu avivamiento, y el avivamiento ya está, porque tú estás vivo, porque tú estás con nosotros. Solamente necesitamos meternos a ese avivamiento, Señor, de tu palabra, ese avivamiento de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, y poder impactar al mundo, Señor, entero. Mi Dios, estamos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.